Silencio. Eso fue lo que hice cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi propio hijo. Mamá, aprovecha que vas a estar en casa, haz una limpieza y lava la ropa. Es increíble cómo la vida nos sorprende. A los 66 años, después de criar a 2 hijos, enterrar a un esposo y trabajar como contadora por más de 4 décadas, me vi siendo tratada como una empleada. Y lo peor no fueron sus palabras, sino las risitas de la esposa y la suegra al fondo de la llamada. Ese sonido de burla cortó mi corazón como un cuchillo. Pero, ¿sabes qué? Desde Campiñas, en el interior de Sao Paulo, esta señora de cabellos canosos aún sabe cómo dar una lección que nadie olvida. Mi nombre es Marta Peixoto y esta historia ocurrió hace exactamente 2 semanas. Tal vez tú ya hayas pasado por algo parecido o conozcas a alguien que ha enfrentado este tipo de falta de respeto. Cuando llegamos a cierta edad, parece que las personas comienzan a vernos como figuras decorativas o prestadoras de servicio, como si nuestro único valor fuera lo que aún podemos hacer por los demás, como si no tuviéramos más sueños, deseos o dignidad. Esa mañana de domingo estaba en mi rutina. Me desperté temprano como siempre hago desde que me jubilé. Regué mis plantas en el balcón del apartamento, en el residencial Jardín de las Acacias. Hice mi café con canela y me senté a leer el periódico impreso que aún me tomo la molestia de suscribir. La tecnología es buena, pero hay placeres que la pantalla del celular no puede sustituir, como el olor del papel periódico y el sonido de las páginas pasando. Fue entonces cuando mi celular sonó con esa musiquita que había elegido especialmente para Fabio, mi hijo mayor. «Aló, mamá». Su voz siempre tan apresurada, como si me hiciera un favor al hablar conmigo. Salgo con Chris y Jurema al Shopping Jardins. Vamos a hacer unas compras y luego a almorzar. «Qué bien, hijo». «Diviértanse», respondí genuinamente feliz de que tuviera un domingo agradable por delante. Fue ahí cuando vino la frase, esa que cambió todo. «Aprovecha que vas a estar en casa, haz una limpieza y lava la ropa». La empleada faltó esta semana y todo está acumulado. Las risitas al fondo, la esposa Cristiane y la suegra Jurema, como 2 adolescentes burlonas. Y entonces algo sucedió dentro de mí. Algo que había estado dormido por mucho tiempo, una indignación, una fuerza, una certeza de que eso no era correcto, pero lo tragué seco. «Claro, hijo, diviértanse», respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Colgué el teléfono y estuve unos minutos mirando al vacío, procesando esa conversación. Las memorias comenzaron a surgir una tras otra. Recordé el día en que nació Fabio hace 38 años. Cómo sufrí en el parto, cómo pasé noches en vela amamantando, cómo abandoné mi carrera por algunos años para dedicarme a él. Recordé cuando tuvo varicela y pasé una semana aplicando lociones calmantes en cada ampolla de su cuerpo. Recordé las reuniones escolares que nunca perdí, las fiestas de cumpleaños que organicé con tanto cariño, los sacrificios financieros que hice para que tuviera una buena educación. También recordé cómo, después de que mi esposo Antonio falleció, Fabio se fue distanciando. Las visitas se volvieron más raras, las llamadas más cortas. Y cuando él y Cristiane tuvieron problemas con la reforma de su mansión y necesitaron quedarse temporalmente en mi casa, la dinámica se volvió aún peor. Platos sucios en el fregadero, ropa tirada por la habitación, toallas mojadas en la cama y yo, callada, aceptando todo, como si eso fuera normal. Miré mis cabellos canosos en el espejo de la sala. Cabellos que comenzaron a blanquear cuando mi marido se enfermó y yo tuve que compaginar el trabajo en contabilidad con su cuidado. Cabellos que hoy arreglo con tanto esmero porque creo que la elegancia no tiene edad. Ajusté mi collar de perlas, regalo de mi difunto marido en nuestro último aniversario de bodas, y sonreí a mi reflejo. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de quien finalmente entendió que necesitaba actuar, de quien comprendió que el respeto no viene con súplicas, sino con acciones, de quien decidió que a los 66 años aún tenía mucho que enseñar. Si es limpieza lo que quiere, pensé para mí misma. Veamos quién realmente necesita aprender a limpiar su propio desorden. Caminé hacia la oficina, ese rincón del apartamento que aún mantenía intacto con los libros de contabilidad que guardé de la época en que trabajaba. Encendí la computadora, accedí al sistema bancario. Como contadora experimentada y aún administradora de las cuentas de la familia, algo que Fabio, en su prisa por vivir, nunca quiso asumir, tenía acceso a todo. Con unos clics, bloqueé temporalmente todas sus tarjetas de crédito y débito.
Luego fui a la habitación de huéspedes. El olor de un perfume caro se mezclaba con el de la ropa sucia dejada en la cesta desde hacía días. Recogí cada prenda, las camisas caras de Fabio, las blusas de marca de Cristiane, los pañuelos importados de Jurema y las esparcí por la sala, sobre los sofás, sobre la mesa de centro, sobre la alfombra persa que compré con tanto cariño. En la cocina, los platos sucios apilados en el fregadero contaban la historia de su desayuno. Tazas con restos de café, platos con migajas de pan, cubiertos con vestigios de mermelada importada. No lavé nada, al contrario, puse todo sobre la mesa del comedor, bien expuesto como una instalación artística del desprecio cotidiano. Regresé a la habitación, preparé una pequeña maleta con ropa para unos días y mis medicamentos para la presión. Tomé mi celular y llamé a Josué, mi vecino y amigo de toda la vida. Josué, necesito un favor, dije con la voz más firme que nunca. ¿Puedes llevarme a la terminal de autobuses? Claro, Marta, ¿pasó algo? La preocupación en su voz era genuina. Pasó la vida, amigo, y es hora de que enseñe una lección que debí haber enseñado hace mucho tiempo. Mientras esperaba a Josué, me senté en el balcón y miré el condominio donde vivía desde hacía más de 15 años. El jardín bien cuidado, los niños jugando en el área común. Los vecinos paseando con sus perros. Una vida tranquila que había construido para mí después de tanta dedicación a los demás. Una vida que merecía respeto. Cuando llegó Josué, bajé con mi pequeña maleta y entré en su auto. A la terminal de autobuses, por favor, pedí decidida. ¿Estás segura, Marta? Nunca sales así sin avisar a nadie. Estoy completamente segura. A veces, Josué, el silencio enseña más que 1000 palabras y la ausencia más que la presencia. En el camino a la terminal, observé las calles de Campiñas pasar por la ventana, la ciudad que me vio criar a mis hijos, construir mi carrera, enterrar a mi marido, la ciudad que ahora sería testigo de mi pequeño acto de rebeldía. Sonríe, esta vez una sonrisa verdadera, de quien finalmente comprendió que nunca es tarde para hacerse respetar. En la terminal de autobuses, compré un pasaje a Ubatuba. Tengo una pequeña casa de playa allí, un refugio que adquirí con el dinero de mi jubilación, un secreto bien guardado de mi familia. No es que quisiera ocultarlo, pero Fabio nunca mostró interés en saber qué hago con mi tiempo o con mi dinero, siempre que esté disponible cuando él me necesita. Mientras esperaba el autobús, sentada en ese banco de plástico duro de la terminal, comencé a reflexionar sobre cómo llegamos a este punto. Mi hijo no siempre fue así. Había dulzura en él cuando era niño, una sensibilidad que se fue perdiendo con el tiempo, con el éxito profesional, con las personas que eligió para su vida. Fabio nació cuando yo tenía 28 años. Antonio y yo esperamos un poco para tener hijos. Queríamos estabilidad financiera. Primero éramos jóvenes, llenos de sueños. Pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Antonio trabajaba en un banco. Yo ya era contadora graduada. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero cómodo, en el centro de Campiñas. Cuando Fabio nació, nuestro mundo cambió. Ese bebé de mejillas sonrosadas y ojos curiosos se convirtió en el centro de todo. En los primeros años, solo había amor y descubrimientos. Fabio dio sus primeros pasos sosteniéndose de mi mano, dijo sus primeras palabras mirándome a los ojos. Registraba todo en un diario, esas pequeñas conquistas que hacían que mi corazón rebosara de orgullo. Cuando él tenía 4 años, llegó Guilherme el Benjamín, 2 niños para iluminar nuestro hogar. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Fabio entró en la adolescencia. Antonio y yo trabajábamos mucho para dar lo mejor a los chicos, escuela privada, curso de inglés, viajes en vacaciones. Tal vez nos perdimos en esa búsqueda por proporcionar comodidad material. Tal vez olvidamos enseñar valores que el dinero no compra. A los 16 años, Fabio ya mostraba signos de arrogancia, exigía ropa de marca, se quejaba de la comida que preparaba, tenía vergüenza de presentar nuestra casa a sus amigos más ricos. Antonio intentaba corregirlo, pero yo cedía. Justificaba para mí misma que era una fase que pronto pasaría, que solo estaba tratando de encajar en un mundo que valora las apariencias. Cuando Fabio ingresó a la Facultad de Administración, Antonio y yo hicimos un gran esfuerzo financiero. Pagamos no solo la matrícula, sino también un apartamento cerca del campus para que no tuviera que enfrentar el tráfico todos los días.
Lo visitábamos los fines de semana, llevándole comida preparada por mí, productos de limpieza, hasta papel higiénico. Hacíamos todo para que solo se preocupara por los estudios. Mientras tanto, Guilherme, 3 años menor, seguía un camino diferente, más reservado, más agradecido. Eligió derecho como profesión y siempre trabajó para complementar lo que le dábamos. Hoy vive en Brasilia, casado con una profesora universitaria. Tiene una vida simple y equilibrada. Me llama todas las semanas, pregunta cómo estoy. Realmente escucha cuando respondo. Fabio se graduó con buenas notas y pronto consiguió un empleo en una multinacional. Con el salario del primer mes, compró un reloj caro. No un regalo para mí o para su padre. No ahorró para el futuro, no donó a ninguna causa, un reloj para él mismo, para mostrar a los demás que había llegado allí. Fue en esa época cuando conoció a Cristiane en una fiesta corporativa. Ella era diseñadora de interiores, acababa de abrir su oficina y comenzaba a hacerse un nombre entre la élite de Campiñas. Bonita, elegante, ambiciosa. Pronto me di cuenta de que combinaban no solo en el amor, sino también en los valores materialistas que cultivaban. La boda fue grandiosa, de esas que aparecen en las revistas locales. Antonio y yo pagamos buena parte, aunque ya sentíamos el peso de los años y las responsabilidades financieras. La madre de Cristiane, Jurema, recién viuda y heredera de una pequeña fortuna, complementó el resto. Durante los preparativos, ya sentí el sabor amargo de lo que vendría. Fui poco consultada. Mis opiniones eran educadamente ignoradas. Mi papel se reducía a sonreír en las pruebas del vestido y firmar cheques. Después de la boda, los vimos cada vez menos. Llamadas en fechas conmemorativas, visitas rápidas en feriados. Antonio comenzó a enfermar un año después. Cáncer de páncreas, de esos que no dan muchas oportunidades. Fueron 2 años de lucha, de hospitales, de medicamentos caros, de esperanzas que se desvanecían con cada nuevo examen. Fabio aparecía de vez en cuando, siempre con prisa, siempre mirando su reloj caro, siempre con alguna reunión importante a la que regresar. Cristiane rara vez lo acompañaba y cuando venía, era visible su incomodidad con el ambiente hospitalario, con el olor a enfermedad, con los signos visibles del sufrimiento de su suegro. Cuando Antonio falleció hace 5 años, algo en mí también murió. Fueron 35 años de compañerismo, de construcción conjunta, de amor tranquilo y constante. En los últimos días, con la morfina envolviendo su conciencia, él sostenía mi mano y murmuraba: «Cuídate, Marta. No dejes que te quiten tu esencia». En ese momento, no entendí completamente lo que quería decir. Hoy, mirando hacia atrás, veo la claridad de aquel hombre incluso ante la muerte. El duelo es un proceso extraño, no es lineal, no tiene fecha de caducidad, no sigue reglas. En los primeros meses tras la partida de Antonio, me perdí. La casa parecía demasiado grande. El silencio era ensordecedor. La cama vacía era un recordatorio constante de la ausencia. Guilherme quería que me mudara a Brasilia para estar cerca de él y su esposa, pero rechacé. Campiñas era mi ciudad, tenía a mis amigas, mi rutina, mis recuerdos. Fabio, por otro lado, casi no apareció en ese periodo. Llamadas rápidas, visitas aún más rápidas. Su empresa estaba creciendo, estaba ocupado. Siempre había una excusa válida. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Volví a hacer hidroginástica, a asistir al club de lectura en la biblioteca municipal, a tomar café con mis amigas en el aroma de la sierra. Descubrí la pintura en el centro comunitario Renascer, un talento que ni sabía que tenía. Comencé a viajar sola, pequeñas escapadas a ciudades históricas de Minas Gerais. 2 años después de la muerte de Antonio, con el dinero del seguro de vida y parte de los ahorros que teníamos, compré una casita en Ubatuba, un chalet simple de madera, a 10 minutos a pie de la playa, un lugar para respirar, para sentir el mar, para reconectarme conmigo misma. No se lo conté a Fabio no por secreto, sino porque él nunca preguntó cómo estaba reorganizando mi vida. Y entonces, hace 3 semanas, recibí una llamada de él. La mansión donde vivían estaba en reforma, algo sobre ampliar el área de la piscina y construir un spa. Y necesitaban un lugar donde quedarse por unos días. La casa de la madre de Cristiane también estaba en obras. ¿Podrían quedarse conmigo? Mi corazón se aceleró de alegría. Mi hijo quería pasar tiempo en mi casa.
Tal vez fuera una oportunidad para acercarnos de nuevo, para crear nuevos recuerdos, para sanar viejas heridas. Preparé todo con tanto cariño. Cambié las sábanas de la habitación de huéspedes, compré flores frescas, te di una tarta de manzana de la pastelería que le encantaba de niño. Llegaron un viernes por la noche. Fabio, Cristiane y, para mi sorpresa, también Jurema. 3 maletas grandes, varios objetos electrónicos, un pequeño caos organizado invadiendo mi tranquilo apartamento. Apenas tuvieron tiempo de probar la tarta que había preparado. Tenían una cena con clientes importantes, volverían tarde, no me esperaran despierta. El sábado por la mañana, me desperté temprano como siempre. Preparé un desayuno especial. Panes caseros, frutas frescas, jugo natural, huevos revueltos como a Fabio le gustaban en su infancia. Esperé hasta las 10, pero nadie apareció. Cuando finalmente salieron de la habitación, ya era casi mediodía. Fabio tomó una taza de café. Cristiane rechazó todo. Estoy a dieta. Y Jurema solo picoteó un trozo de papaya. Tenemos un almuerzo con los Mendonca hoy, mamá. Negocios. Después iremos a ver el avance de la obra. Debe ser tarde cuando volvamos. Y así fue todo el sábado sin ellos, la comida que preparé con tanto cariño desperdiciada, el silencio volviendo a dominar el apartamento. Cuando regresaron por la noche dejaron vasos en la sala, toallas mojadas en el baño, zapatos esparcidos por el pasillo. Yo callada, recogiendo todo como si fuera lo más natural del mundo. El domingo amaneció y la escena se repitió. Ellos durmiendo hasta tarde, yo ordenando el desorden de la noche anterior. Cuando finalmente escuché movimiento en la habitación de huéspedes, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez hoy pudiéramos tener un día en familia, conversar, ponernos al día. Fue cuando sonó el teléfono y vino esa frase, esa petición absurda, esas risitas de fondo. Ahora, sentada en el autobús que me llevaba a Ubatuba, entendía perfectamente lo que Antonio quiso decir con no dejes que te quiten tu esencia. Poco a poco había permitido que mi dignidad se erosionara, que mi valor se redujera a servicios prestados, que mi papel de madre se convirtiera en el de una empleada disponible. El viaje duró casi 4 horas. Por la ventana del autobús vi el paisaje cambiar. Los edificios de campiñas dando paso a las montañas de la Sierra del Mar, el gris del concreto cediendo al verde intenso de la selva atlántica. Mi corazón se fue calmando a medida que nos acercábamos a la costa. Cuando finalmente vi el azul del océano, algo dentro de mí se reconectó. Desde la terminal de autobuses de Ubatuba hasta mi casita, tomé un taxi. El conductor, un amable anciano de cabello blanco, entabló conversación. La señora viene siempre por aquí. Siempre que necesito recordar quién soy, respondí sorprendida por mi propia sinceridad. Él sonrió como si entendiera perfectamente. Mi casa estaba como la había dejado la última vez, simple, acogedora, oliendo a madera y mar. Abrí todas las ventanas para dejar entrar la brisa del mar. Guardé la poca ropa que había traído, puse una tetera en la estufa para hacer un té y me senté en la terraza, observando a los pájaros en el jardín. Fue solo entonces que volví a encender el celular. Como era de esperar, había decenas de llamadas perdidas y mensajes. La primera llamada había sido solo 3 horas después de que salieron al centro comercial. Tiempo suficiente para llegar, elegir algo para comprar y darse cuenta de que las tarjetas no funcionaban. Mamá, las tarjetas no están funcionando. Estamos pasando vergüenza aquí en el Shopping Jardins. Señora Marta, aquí es Jurema. Estamos en una situación incómoda. Por favor, devuélveme la llamada urgentemente. Mamá, ¿tocaste mis cuentas? ¿Por qué hiciste eso? Contesta, por favor. Los mensajes se volvían cada vez más desesperados. Aparentemente Cristiane había intentado usar su propia tarjeta, pero estaba sobrepasada. Jurema había olvidado su billetera en casa. Los 3 estaban atrapados en el centro comercial, sin dinero para pagar las compras que ya habían separado, ni siquiera para un taxi de regreso. El último mensaje enviado ya por la noche tenía un tono diferente. Mamá, conseguimos volver a casa. Un amigo nos prestó dinero, pero cuando llegamos, ¿qué desorden es este? ¿Por qué esparciste nuestra ropa sucia por la sala? ¿Dónde estás? Estamos preocupados. ¿Preocupados? La palabra me hizo sonreír.
No era preocupación por mí, por mi bienestar, por mis sentimientos. Era preocupación por lo que había hecho, por el inconveniente que había causado, por romper la rutina donde yo era la sirvienta invisible. Tomé mi té con calma, sintiendo el calor de la bebida bajar por mi garganta. Luego, con la misma calma, envié un único mensaje: aprovecha que estás en casa, haz una limpieza y lava la ropa. Y volví a apagar el celular. Los 3 días siguientes fueron un regalo que me di a mí misma: largos paseos por la playa, charlas con los pescadores locales, lecturas en la hamaca del balcón. Visité la feria de artesanías. Compré algunas acuarelas hechas por un artista local. Cenamos en un restaurante sencillo a la orilla, donde el dueño me conocía por mi nombre. Dormí temprano, desperté con el canto de los pájaros, medité observando el amanecer. En ningún momento sentí culpa. En ningún momento pensé en volver antes de lo previsto. En ningún momento dudé de la lección que estaba enseñando. A mis 66 años, después de una vida entera de deber cumplido, merecía respeto. Y si no me lo daban naturalmente, encontraría una manera de ganarlo. En la mañana del 4.º día, finalmente volví a encender el celular. Ahora había menos mensajes y el tono era diferente. Mamá, creo que entendí lo que quisiste decir. Por favor, llámame cuando puedas. Este era de Fabio, enviado la noche anterior. También había un mensaje de Cristiane. Doña Marta, disculpe por mi comportamiento. Tenemos mucho de qué hablar cuando usted regrese. Curioso. Ningún mensaje de Jurema. Eso me hizo sonreír. La orgullosa Jurema probablemente estaba mordiendo su lengua para no tener que pedir disculpas. Recogí mis cosas, cerré la casa con cuidado y tomé el autobús de regreso a Campiñas. Durante el viaje observé a los otros pasajeros, familias regresando de vacaciones, trabajadores volviendo a casa después de un trabajo temporal, jóvenes estudiantes con mochilas pesadas, cada uno con su historia, cada uno con sus luchas internas, cada uno buscando su lugar en el mundo. Cuando el autobús se acercaba a Campiñas, sentí una mezcla de emociones: ansiedad por el reencuentro, curiosidad sobre lo que encontraría en casa. Un cierto orgullo por la valentía de haber actuado, pero principalmente sentí paz. La paz de quien finalmente entendió que amar no significa permitir ser irrespetada, que ser madre no significa ser sumisa, que tener edad no significa perder valor. El taxi me dejó frente al residencial Jardín de las Acacias al final de la tarde. Subí por el ascensor, sintiendo el corazón acelerarse a medida que me acercaba a mi apartamento. Cuando abrí la puerta, casi no reconocía el lugar. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. El suelo de madera brillaba como nunca. Las macetas de plantas habían sido limpiadas. Los cojines del sofá estaban perfectamente ordenados. En el aire un leve olor a producto de limpieza mezclado con algo que no identifiqué de inmediato. Quizás era el aroma del orgullo herido siendo lavado. Di algunos pasos titubeantes hacia adentro, dejando mi pequeña maleta en el suelo. Fue entonces cuando vi a Fabio sentado en el sillón de la sala, con las manos cruzadas sobre el regazo, los ojos fijos en mí. Tenía ojeras profundas y un aire de cansancio que nunca había visto en su rostro, siempre tan seguro. Hola, hijo, dije, manteniendo la voz calma y firme. Se levantó lentamente, como si cada movimiento requiriera un gran esfuerzo. Madre, comenzó con la voz entrecortada. Creo que necesitamos hablar. Asentí colocando mi bolso sobre la consola de la entrada y caminando hacia la cocina. Voy a hacer un café para nosotros, dije como si acabara de regresar de una simple ida al mercado, y no de una pequeña revolución personal. La cocina también estaba irreconocible. La encimera de granito brillaba. Las ollas de cobre que heredé de mi madre estaban pulidas. El suelo de cerámica estaba tan limpio que casi reflejaba la luz que entraba por la ventana. Abrí los armarios y encontré la vajilla organizada por tamaño y función, algo que ni siquiera yo hacía. Mientras preparaba el café, me di cuenta de que Fabio me observaba en silencio desde la puerta. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de confusión y reconocimiento, como si estuviera viendo a alguien que conocía desde hace mucho tiempo bajo una nueva luz. ¿Dónde están Cristiane y Jurema?, pregunté, rompiendo el silencio. Fueron a la casa de una amiga de Jurema aquí en Campiñas.
Pensamos que era mejor que hablara contigo primero a solas, respondió él, pasando la mano por su cabello en un gesto nervioso que me recordó a cuando era adolescente y tenía que confesar alguna travesura. Serví el café en 2 tazas, esas de porcelana azul que Antonio me dio en nuestro 10º aniversario de bodas. Y nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde tantas veces alimenté a mis hijos, donde ayudé con las tareas, donde lloré la muerte de mi marido, donde ahora enfrentaría las consecuencias de mi pequeña revolución. ¿Por qué hiciste esto, madre?, preguntó Fabio. Finalmente, después de un largo sorbo de café, coloqué mi taza sobre la mesa con cuidado, eligiendo las palabras. Creo que la pregunta es, ¿por qué hiciste lo que hiciste, Fabio? Él bajó la mirada hacia sus propias manos. Manos de hombre callosas por el trabajo con un anillo de oro blanco en el dedo anular izquierdo. Manos que sostuve cuando dio sus primeros pasos, que curé cuando se lastimaba en las travesuras de la infancia, que apreté con orgullo cuando se graduó de la universidad. No lo sé, dijo él en voz baja. Creo que me acostumbré a verte siempre cuidando de todo, siempre disponible, siempre sirviendo. La palabra sirviendo flotó en el aire entre nosotros, pesada e incómoda. ¿Y eso te dio el derecho de tratarme como a una empleada, de reírte de mí junto a tu esposa y tu suegra? Mi voz no mostraba ira, solo una tristeza profunda y antigua. Fabio levantó la mirada hacia mí, y por primera vez en muchos años, vi lágrimas en sus ojos. No respondió de inmediato. No me dio ningún derecho. Un silencio se instaló entre nosotros. Por la ventana de la cocina se veía el cielo de campiñas comenzando a tornarse rojo con el atardecer. Algunos gorriones cantaban en los árboles del condominio. Los ignoré en el pequeño drama familiar que se desarrollaba en mi apartamento. ¿Sabes qué fue lo más difícil en esos días?, preguntó Fabio, rompiendo el silencio. Asentí con la cabeza, esperando. No fue tener que limpiar, lavar ropa o arreglar la casa. Eso fue agotador, claro, pero no fue lo peor. Respiró hondo antes de continuar. Lo peor fue darme cuenta de que no sabía hacer nada de eso. A los 38 años, con una empresa propia, gestionando decenas de empleados, tomando decisiones que involucran millones, y no sabía ni por dónde empezar para limpiar un baño. Una risa triste escapó de sus labios. Tuve que buscar en YouTube cómo usar una lavadora. En YouTube, mamá, como un adolescente aprendiendo a valerse por sí mismo. Imaginé la escena. Mi hijo siempre tan seguro de sí mismo, viendo tutoriales sobre tareas domésticas básicas, y una parte de mí sintió compasión, pero otra parte reconoció allí el fruto de lo que yo misma había sembrado a lo largo de los años. ¿Y Christiane? ¿Ella tampoco sabía?, pregunté genuinamente curiosa. Fabio se encogió de hombros. Ella siempre tuvo empleada. En casa de sus padres, luego en la nuestra. Sabe algunas cosas básicas, pero, ¿y Jurema? Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Esa fue la mayor sorpresa. Ella sabe hacer todo. Cocinar, limpiar, planchar, todo. Dijo que creció en una granja en el campo y aprendió desde pequeña, pero no hace nada de eso desde hace décadas porque cree que está por debajo de su posición social. Tuve que controlar las ganas de reír al imaginar a la orgullosa Jurema, confesando sus orígenes humildes. La misma mujer que se aseguraba de mencionar a sus antepasados nobles en cada oportunidad, que lucía joyas caras y ropa de marca, que miraba con desdén cualquier cosa que considerara común. ¿Y cómo se las arreglaron con las tarjetas bloqueadas?, pregunté, cambiando ligeramente de tema. Fabio se sonrojó pareciendo aún más joven. Fue una pesadilla. Estábamos en el Shopping Jardins. Christiane había elegido un vestido carísimo. Jurema quería comprar un perfume importado. Yo estaba mirando un reloj nuevo. Cuando intenté pagar, la tarjeta fue rechazada. Intenté con otra, lo mismo. Christiane probó la suya, pero estaba al límite. Jurema había olvidado la cartera en casa. Tomó otro sorbo de café antes de continuar. Estuvimos atrapados allí por horas. Llamé a varios amigos. Hasta que logré que uno de ellos viniera a prestarnos dinero para un taxi. Fue humillante. ¿Y cómo te sentiste?, pregunté suavemente. Sus ojos encontraron los míos y vi allí una comprensión naciente, como si estuviera desnudo en público, expuesto, vulnerable. Hizo una pausa.
¿Cómo te sientes cuando te tratamos como a una sirvienta? No confirmé ni negué. Solo dejé que continuara su proceso de descubrimiento. Cuando llegamos a casa y vimos el desorden, él gesticuló vagamente, como si aún pudiera ver la ropa esparcida por la sala y los platos en la mesa del comedor. Primero me enojé. Jurema comenzó a gritar, diciendo que eso era inadmisible, que habías perdido la razón. Cristiane lloró, pensando que algo te había pasado. Eso me sorprendió. No esperaba que mi nuera se preocupara. Y entonces recibí tu mensaje, continuó Fabio. Aprovecha que estás en casa, haz una limpieza y lava la ropa o las mismas palabras que yo te había dicho. Él movió la cabeza como si aún no lo creyera. Fue como una bofetada en la cara. ¿Y qué hicieron entonces? Pregunté genuinamente curiosa sobre cómo habían transformado mi apartamento desordenado en este lugar impecable. Fabio suspiró. El primer día fue un caos. Intentamos solo juntar las cosas, apilar la ropa de vuelta en la cesta, empujar los platos sucios hacia el fregadero. Pedimos comida, porque nadie sabía cocinar. Dormimos exhaustos. Se levantó y fue hacia la ventana, observando el cielo que ahora mostraba las primeras estrellas de la noche. Al segundo día, nos despertamos y la casa seguía siendo un desastre. Fue cuando me di cuenta de que realmente necesitábamos hacer lo que dijiste, limpiar, lavar, ordenar. Intenté llamar a una empresa de limpieza, pero necesitaba una tarjeta de crédito para hacer la reserva online. Se volvió hacia mí con una sonrisa irónica. Pensaste en todo, ¿verdad? Me encogí de hombros, manteniendo la expresión neutra. Entonces, continuó él. Jurema finalmente confesó que sabía hacer esas cosas. Comenzó a enseñarnos como una profesora malhumorada con alumnos particularmente lentos. Lavamos ropa, destruí una camisa cara mezclando colores con blanco. Limpiamos el baño. Cristiane tuvo una crisis de alergia con los productos. Intentamos cocinar, casi incendiamos la cocina. Ahora era difícil contener la sonrisa al imaginar a esas tres personas, siempre tan pulidas y superiores, luchando con tareas que millones de personas realizan todos los días sin quejarse. En el tercer día, prosiguió Fabio, volviendo a sentarse. Las cosas empezaron a fluir mejor. Descubrimos una cierta satisfacción al ver el resultado de nuestro trabajo. El suelo limpio, la ropa fragante, la comida que logramos preparar sin desastres. Me miró directamente a los ojos y comenzamos a hablar de verdad sobre ti, sobre cómo te tratamos, sobre los valores que perdimos en el camino. Sentí mi corazón calentarse con sus palabras, pero mantuve mi postura. Necesitaba escuchar todo antes de dejar que mi emoción hablara más alto. Cristiane confesó que siempre se sintió intimidada por ti, por tu independencia, por tu carrera, por el respeto que has ganado a lo largo de los años. Dijo que se reía de mis chistes sobre ti haciendo limpieza porque quería encajar, pero que en el fondo se sentía mal. Eso me tomó por sorpresa. Cristiane, siempre tan segura de sí misma, con su oficina de diseño de interiores, su ropa elegante, su círculo social influyente, intimidada por mí. ¿Y Jurema? Pregunté curiosa sobre la reacción de la orgullosa suegra de mi hijo. Fabio sonrió. Esa es la parte más interesante. Después de confesar que sabía hacer las tareas del hogar, comenzó a contar historias de su infancia, de la granja en el interior de Minas, donde creció, de la madre que se despertaba a las 4 de la mañana para preparar el café de la familia, del padre que trabajaba de sol a sol en el campo. Hizo una pausa, como si aún estuviera procesando lo que había descubierto. Jurema venía de una familia humilde, su madre muy humilde. Se casó joven con un hombre mayor y rico, borró su pasado, se reinventó como esa dama de la sociedad que conocemos. Creo que por eso es tan rígida. Tiene miedo de que alguien descubra su origen. Eso explicaba mucho sobre el comportamiento de Jurema, su apego a las apariencias, su necesidad constante de afirmar su estatus social. Detrás de la fachada elegante había una niña de campo que tuvo que reinventar su historia para encajar en un mundo que valora más los apellidos que el carácter. Anoche, continuó Fabio, después de terminar toda la limpieza, nos sentamos los tres aquí en esta mesa y tuvimos una conversación franca sobre privilegios que nunca reconocemos, sobre la desvalorización del trabajo doméstico, sobre cómo te tratamos. Extendió la mano y tocó la mía en un gesto que no hacía desde la adolescencia.
Jurema admitió que siente envidia de ti, de tu autenticidad, de tu fuerza. Cristiane dijo que le gustaría tener una mejor relación contigo, aprender de tu experiencia. ¿Y tú? Pregunté, dejando que mi mano permaneciera bajo la suya. ¿Qué sentiste? Fabio respiró hondo y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Vergüenza, madre. Una vergüenza profunda por cómo traté a la mujer que me dio la vida, que sacrificó tantas cosas por mí, que incluso a los 66 años aún tiene más dignidad y coraje de lo que yo jamás tendré. Una lágrima rodó por su rostro y no hizo nada por ocultarla. En esa llamada, cuando pedí que hicieras la limpieza, ni siquiera pensé en lo que decía. Fue automático como si fuera lo más natural del mundo esperar que nos sirvieras. Y cuando simplemente desapareciste, bloqueaste las tarjetas, dejaste todo desordenado, fue como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cabeza. Apretó mi mano. Me di cuenta de que había transformado a mi propia madre en una empleada no remunerada, disponible las 24 horas del día. Que yo, que tanto me enorgullezco de ser un empresario exitoso, un hombre contemporáneo, actuaba como un señor feudal del siglo pasado, cuando se trataba de mi propia familia. El silencio volvió a llenar la cocina. Afuera, la noche ya había caído completamente sobre Campiñas. Las luces de los otros apartamentos del condominio brillaban en las ventanas, cada una escondiendo sus propias historias familiares, sus propios dramas, sus propios descubrimientos. ¿Sabes qué me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba?, preguntó Fabio después de unos minutos. Asentí con la cabeza, esperando. Encontré tu diario de contabilidad en la oficina, ese cuaderno negro donde anotas todos tus gastos e ingresos. Sentí un leve malestar. Ese cuaderno era algo muy personal, una especie de registro no solo de mis gastos, sino de mi vida. No debí haber mirado. Lo sé, continuó él, notando mi expresión. Pero estaba buscando alguna pista sobre dónde podrías haber ido. Y allí, en tus anotaciones tan organizadas, vi la historia de los últimos años de tu vida. Soltó mi mano y pasó las suyas por su rostro, como intentando organizar sus pensamientos. Vi cuánto gastaste en el tratamiento de papá en los últimos meses, cuánto quedó de su seguro. ¿Cómo administras tu jubilación? Vi las pequeñas alegrías que te permites. Un libro nuevo, un curso de pintura, un viaje a Ubatuba. Sonreí al escuchar la mención de mi casita de playa. Entonces él había descubierto. También vi las transferencias que haces a la cuenta de Guilherme todos los meses. No son grandes sumas, pero son constantes. Él necesita ayuda financiera. Negué con la cabeza. No, hijo. Es para el ahorro del bebé que viene en camino. Tu hermano y su esposa están esperando una niña. Seré abuela en 6 meses. Los ojos de Fabio se abrieron de par en par. Guilherme va a ser padre. ¿Por qué no me lo contó? Tal vez porque nunca preguntas, respondí sin acusación en la voz, solo constatando un hecho. Ustedes se hablan una vez al año en Navidad y aún así es solo una llamada rápida. Fabio bajó la mirada, asimilando la noticia y su implicación. Estaba tan desconectado de su propia familia que ni siquiera sabía que iba a ser tío. En el cuaderno, continuó él después de un momento. También vi las donaciones que haces al asilo São Vicente todos los meses sin falta y a la biblioteca comunitaria del barrio Jardín Aurora. ¿Por qué? Me encogí de hombros. El asilo cuida de ancianos que no tienen familia o han sido abandonados. Sé que tengo suerte de tener hijos y salud a los 66 años. En cuanto a la biblioteca, siempre he creído en el poder de los libros para transformar vidas. Hay muchos niños en ese barrio que no tienen acceso a una educación de calidad. Fabio me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Quién eres tú, mamá? Quiero decir, sé que eres Marta Peixoto, mi madre es contadora, viuda. Pero, ¿quién eres realmente? ¿Cuáles son tus sueños, tus miedos, tus alegrías? Me di cuenta de que no sé casi nada sobre la mujer increíble que me crió. Sus palabras tocaron profundamente mi corazón, pero mantuve la compostura. Quizás ese sea el problema, Fabio. Me has reducido a funciones, madre, abuela, empleada doméstica, sin preguntarte si había una persona completa detrás de esos roles. Asintió aceptando la crítica. Tienes razón. Y quiero cambiar eso. Quiero conocerte de verdad.
Quiero que Cristiane y nuestros futuros hijos también te conozcan. Quiero reconstruir nuestra familia sobre nuevas bases, con respeto mutuo. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. No era momento de ceder a la emoción. Necesitábamos continuar esta conversación difícil, pero necesaria. ¿Y cómo piensas hacerlo?, pregunté con genuino interés. Fabio sonrió una sonrisa que me recordó al niño que fue un día, lleno de esperanza y determinación. Primero, vamos a volver a nuestra casa hoy mismo. La reforma puede esperar y tú mereces tu espacio de vuelta. Asentí agradecida por esa decisión. Segundo, voy a llamar a Guilherme hoy mismo. Felicitarlo por el embarazo de su esposa, disculparme por mi alejamiento, comenzar a reconstruir nuestra relación de hermanos. Otro paso importante. Tercero, quiero llevarte a conocer mi empresa, mostrarte lo que he construido, presentarte a mis empleados, escuchar tus consejos. Eres contadora, tienes experiencia, puedes ver cosas que estoy perdiendo. Eso me sorprendió. Fabio nunca había mostrado interés en compartir su vida profesional conmigo. Y sobre todo, continuó, quiero aprender a ser un mejor hijo, un mejor hombre. Quiero que me enseñes no solo sobre tareas domésticas, sino sobre dignidad, sobre respeto, sobre construir una vida con significado más allá del dinero y del estatus. Las lágrimas que intentaba contener finalmente escaparon. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda y compleja. Una mezcla de alivio, esperanza y un amor renovado por mi hijo. Eso es todo lo que siempre quise. Fabio dijo con mi voz entrecortada, no regalos caros, no visitas por obligación, no un hijo que me coloca en un pedestal distante llamado madre, solo respeto, reconocimiento de que soy una persona completa con defectos y cualidades, con una historia propia, con un valor más allá de mi utilidad para los demás. Se levantó y dio la vuelta a la mesa, arrodillándose a mi lado como cuando era niño, y venía a pedir disculpas por alguna travesura. Perdóname, mamá. Miré a ese hombre, mi hijo, con todas sus contradicciones, sus errores, su potencial para crecer, y sonreí a través de las lágrimas. Esto es solo el comienzo de la conversación, Fabio. Respondí tocando su rostro. Tenemos mucho que reconstruir, pero sí, te perdono. Y lo más importante, te amo sin importar nada. Me abrazó y en ese abrazo sentí décadas de distancia comenzando a disolverse. Sabía que no todo sería perfecto de ahí en adelante, que habría recaídas, momentos de tensión, viejos hábitos intentando reinstalarse, pero algo fundamental había cambiado. Se había plantado una semilla de respeto, y haría todo lo posible para que creciera fuerte y saludable. Afuera, la noche de campiñas abrazaba la ciudad con su manto oscuro, salpicado de estrellas. En algún lugar, Cristiane y Jurema esperaban saber el resultado de nuestra conversación. Y yo, Marta Peixoto, a los 66 años, descubrí que nunca es tarde para enseñar y aprender las lecciones más importantes de la vida. Fabio salió a buscar a Cristiane y Jurema alrededor de las 8 de la noche. Me quedé sola en el apartamento, aprovechando esos momentos de silencio para organizar mis pensamientos. La conversación con mi hijo había sido intensa, cargada de emociones reprimidas durante años. Ahora me preparaba para enfrentar a mi nuera y su madre. Dos mujeres que siempre me hicieron sentir como si fuera solo un apéndice inconveniente en la vida de mi hijo. Encendí algunas velas aromáticas en la sala, lavanda, mi aroma favorito, y puse una música suave en el pequeño equipo de sonido que Antonio me dio en nuestro último cumpleaños juntos. Bach para violonchelo solo. Algo en la música clásica siempre me ha calmado. Desde joven fui a la cocina y preparé una pequeña mesa con galletas caseras que mantengo en el congelador para emergencias, frutas frescas que había comprado de regreso a casa y una botella de vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. Esta era sin duda una ocasión especial. El día en que a los 66 años finalmente impuse límites claros en mi relación con mi familia. A las 9:15 escuché el sonido de llaves en la puerta. Respiré hondo, ajusté el collar de ámbar en mi cuello, un gesto que siempre hago en momentos de tensión, y me posicioné de pie en la sala, como una anfitriona recibiendo invitados y no como una acusada esperando el juicio. Entraron en fila. Primero Fabio, luego Cristiane y por último Jurema. Los tres parecían tensos, incómodos, como actores que olvidaron sus líneas en medio de una obra importante. Noté que Cristiane había llorado. Sus ojos estaban rojos y un poco hinchados.
Jurema mantenía la postura erguida de siempre, pero había algo diferente en su mirada, una especie de cautela, quizás incluso respeto. Mamá, comenzó Fabio, rompiendo el silencio. Hemos hablado mucho durante estos días sobre lo que pasó, sobre cómo te tratamos, sobre todo. Creo que todos tenemos cosas que decir. Asentí levemente. Sentémonos, sugerí señalando la sala. Preparé algo ligero para comer. Ellos me siguieron hasta la pequeña mesa de centro, donde había dispuesto la comida y las bebidas. Cristiane parecía sorprendida con el arreglo, como si no esperara este gesto de hospitalidad después de lo que había sucedido. Jurema miró el vino con un interés discreto. Siempre ha sido apreciadora de buenos vinos. Serví 4 copas y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde leí historias a mis hijos cuando eran pequeños, donde lloré la muerte de mi esposo, donde ahora enfrentaría el resultado de mi pequeña revolución. Entonces comencé después de un sorbo de vino. Fabio me contó un poco sobre cómo fueron estos días para ustedes. Cristiane y Jurema intercambiaron miradas rápidas, como decidiendo quién hablaría primero. Para mi sorpresa, fue Cristiane quien tomó la iniciativa. Doña Marta, comenzó con la voz un poco temblorosa. Era la primera vez que veía su habitual confianza. Nos gustaría pedir disculpas por la forma en que la tratamos, por las risas al teléfono, por todo. Hizo una pausa, respirando hondo como si reuniera valor para continuar. Nunca pensé mucho sobre el trabajo doméstico. Crecí con empleadas en casa, luego me casé con Fabio y continuamos con el mismo patrón. Para mí era normal que alguien hiciera esas cosas por nosotros. Sus ojos encontraron los míos y vi en ellos una sinceridad que nunca había notado antes. En estos días tuve que aprender todo desde cero. Limpiar un baño, separar ropa para lavar, cocinar algo más que fideos instantáneos. Fue humillante darme cuenta de cuánto soy dependiente y privilegiada. Miró sus propias manos, manos bien cuidadas, con uñas perfectamente manicuras, sin callos ni marcas de trabajo duro. Cuando Fabio hizo esa broma por teléfono pidiendo que usted hiciera la limpieza, me reí. Me reí porque lo encontré gracioso, porque era el tipo de broma que siempre hacíamos entre nosotros, tratando el trabajo doméstico como algo inferior. Cristiane tomó su copa de vino, dio un sorbo como si buscara fuerzas. Nunca me detuve a pensar en cómo se sentiría usted, cómo es ser tratada como sirvienta en su propia casa por su propio hijo. Sus palabras eran sinceras. Podía sentirlo. Mantuve mi expresión neutra, dejando que ella continuara su proceso de descubrimiento. Y cuando usted desapareció, cuando las tarjetas fueron bloqueadas, cuando regresamos y encontramos la casa así, hizo un gesto vago con las manos. Primero me enfurecí, luego me asusté, y finalmente comencé a entender el mensaje. Me miró directamente a los ojos. Usted no es nuestra empleada. Es una mujer de 66 años que merece respeto, que tiene su propia vida, sus propios intereses, su propia dignidad y nunca lo vimos. Fabio tomó la mano de Cristiane en un gesto de apoyo. Entonces, para mi absoluta sorpresa, Jurema se manifestó. Marta, comenzó usando mi primer nombre por primera vez desde que nos conocimos, hace 7 años. Necesito confesar algo. Jurema siempre ha sido una mujer intimidante, alta, elegante, con un gusto impecable para la ropa y las joyas y una capacidad impresionante de hacer que las personas se sientan inferiores, solo con una mirada. Verla allí dudosa, casi vulnerable, era una novedad desconcertante. Vengo de una familia humilde del interior de Minas Gerais. Continuó. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. Mi padre era trabajador rural. Mi madre cuidaba de la casa y de 6 hijos. Crecía despertando a las 4 de la mañana para ayudar con las tareas antes de ir a la escuela rural, a 5 kilómetros de casa que recorría a pie. Esa revelación me tomó por sorpresa, incluso después de lo que Fabio me había contado. Escuchar directamente a Jurema era diferente. Había una carga emocional en su voz que nunca había notado antes. A los 17 años conocí a Armando, un hombre de negocios que visitaba nuestra región. Tenía 45, era viudo, sin hijos, dueño de varias propiedades en Sao Paulo. Vio algo en mí. Belleza, juventud, no lo sé. Y me pidió matrimonio después de solo 2 semanas. Ella tomó un sorbo de vino, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos. Para una niña que nunca tuvo nada,
que usaba ropa remendada y zapatos heredados de sus hermanos mayores, esa propuesta parecía un cuento de hadas. Mis padres, preocupados por mi futuro, aceptaron la propuesta. Un mes después estaba en Sao Paulo, en una mansión en el Jardín Europa, con empleados llamándome señora. Jurema miró sus manos. Manos que noté entonces tenían pequeñas marcas, callos discretos que ningún tratamiento de belleza pudo borrar por completo. Marcas de una vida de trabajo que intentó ocultar durante décadas. Armando me transformó, contrató profesores particulares de etiqueta, dicción, idiomas, desechó mi ropa sencilla y llenó mi armario con marcas de lujo. Me presentó a la sociedad paulista como hija de un tradicional hacendado de Minas. Una mentira que terminé incorporando a mi propia historia. Ella respiró hondo antes de continuar. Con el tiempo, Marta, me convertí en esa persona que conoces, orgullosa, snob, obsesionada con el estatus y las apariencias. Enterré a la niña del campo tan profundamente que a veces incluso yo olvidaba que existió. Un silencio cayó sobre nosotros cuatro. Afuera, la noche de campiña seguía su curso, ajena a los dramas humanos que se desarrollaban dentro de mi apartamento. Cuando Cristiane comenzó a salir con Fabio, continuó Jurema. Vi en él el mismo tipo de hombre que fue Armando, ambicioso, determinado, preocupado por el estatus. Fomenté la relación. Ayudé a moldear a mi hija para que fuera la esposa perfecta para un hombre exitoso. Ella miró a Cristiane con una expresión compleja, amor, culpa, orgullo, todo mezclado. Le enseñé lo que aprendí, que el trabajo doméstico es para empleados, que una mujer de clase debe mantener las apariencias a toda costa, que las personas valen por lo que tienen y no por lo que son. Sus próximas palabras me sorprendieron. Y cuando te conocí, Marta, sentí algo que no entendía en ese momento, pero ahora reconozco. Envidia. ¿Envidia? Repetí genuinamente asombrada. Sí, envidia de tu autenticidad, de la manera en que nunca intentas ser algo que no eres, del respeto que has ganado con tu trabajo, tu inteligencia, tu dignidad, de la relación que tienes con tus hijos. A pesar de todos los problemas, hay un amor verdadero allí. Ella hizo una pausa. Eres real, Marta. Pasé toda mi vida siendo un personaje. Esa revelación me dejó sin palabras. Jurema, la orgullosa e intimidante Jurema, envidiándome a mí, una viuda de clase media, contadora, sin joyas caras ni ropa de marca. Cuando volvimos a casa después del centro comercial y encontramos el desorden, continuó ella. Me enfurecí, pero luego cuando leí su mensaje, las mismas palabras que Fabio había dicho, algo estalló dentro de mí, como si una puerta que mantuve cerrada durante décadas de repente se abriera. Ella miró nuevamente sus propias manos. Sabía exactamente qué hacer con ese desorden. Cómo separar la ropa, qué producto usar en cada superficie, cómo organizar una casa. Era un conocimiento que estaba enterrado dentro de mí, de la época en que solo era una niña de campo, ayudando a mi madre con las tareas diarias. ¿Y cómo fue?, pregunté suavemente. Volver a hacer esas tareas después de tanto tiempo. Una pequeña sonrisa apareció en la esquina de sus labios. No era la sonrisa pulida y calculada que conocía, sino algo más genuino, casi nostálgico, aterrador al principio. Mi primer instinto fue negarme, llamar a una empresa de limpieza, encontrar una solución que mantuviera mis manos limpias y mi dignidad intacta. Ella miró a Fabio y Cristiane, pero entonces me di cuenta de que realmente no sabían qué hacer. Estaban perdidos como niños y algo dentro de mí, tal vez la niña del campo que aún vive en algún lugar, tomó la delantera. Comencé a enseñar, a guiar. La señora fue una gran maestra, comentó Fabio con una leve sonrisa. Rígida, exigente pero eficaz. Jurema se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente casual para ella. Aprendí de los mejores. Mi madre no toleraba un trabajo mal hecho. Hubo un momento de silencio, cada uno absorbiendo las revelaciones que surgían. Entonces Cristiane habló nuevamente, Doña Marta, en estos días en que usted estuvo ausente, no solo aprendimos a limpiar una casa. Hablamos mucho yo, Fabio y mi madre sobre valores, sobre respeto, sobre el tipo de familia que queremos construir. Miró a su esposo como buscando apoyo. Fabio asintió animándola a continuar. Quiero que sepa que estoy embarazada, dijo ella, las palabras saliendo rápidas, como si temiera perder el valor. Lo descubrí hace 2 semanas, pero con toda la confusión de la reforma de la casa.
No tuve oportunidad de contárselo a nadie más que a Fabio y mi madre. Esa noticia me golpeó como una ola, una mezcla de sorpresa, alegría y una punzada de tristeza por no haber sido incluida antes. ¿Sería abuela nuevamente? ¿Una niña como la hija que Guilherme esperaba o un niño? 3 meses. Continuó Christiane, respondiendo a mi pregunta no formulada. Aún es pronto, pero todos los exámenes están normales. Y ella dudó, intercambiando miradas con Fabio. Nos gustaría que usted fuera parte activa de la vida de este niño. No solo la abuela que visita en fechas especiales, sino alguien presente que ayude a transmitir valores, historias, experiencias. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Esa petición tan simple y al mismo tiempo tan profunda tocó algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba herido. Y hay algo más, dijo Fabio entrando en la conversación. Decidimos no reformar la mansión. La vamos a vender. Eso me tomó completamente por sorpresa. La mansión en el condominio de lujo era el gran orgullo de Fabio, el símbolo máximo de su éxito. ¿Por qué? Pregunté genuinamente curiosa. Porque es demasiado grande, demasiado cara, demasiado ostentosa, respondió él con una simplicidad que nunca había mostrado antes. No necesitamos 6 habitaciones, piscina olímpica y sala de cine para ser felices. Estamos buscando algo más pequeño, más acogedor, con un jardín donde nuestro hijo pueda jugar. Oh hija, corrigió Christiane con una sonrisa. Oh hija, concordó Fabio. Y queremos que sea cerca de aquí, mamá, para que puedas participar de nuestra vida diaria, para que podamos construir una verdadera rutina familiar. Miré a los 3 sentados frente a mí. Mi hijo, mi nuera, lo que era Jurema para mí. Hasta ese momento solo era la suegra de mi hijo, una figura distante e intimidante. Ahora me daba cuenta de que había una persona real detrás de esa fachada pulida, una mujer con su propia historia de lucha y superación. Marta, dijo Jurema, rompiendo el breve silencio. También tengo una petición que hacer. Levanté las cejas, curiosa. Me gustaría conocer su casa en Ubatuba. Esa petición me sorprendió. ¿Cómo sabía sobre mi refugio en la costa? Fabio nos contó, explicó ella, dándose cuenta de mi confusión. Sobre su casita cerca de la playa, su lugar de paz. Confieso que me intrigó. Siempre imaginé que los lugares simples junto al mar eran para personas sencillas. Ella sonrió, una sonrisa autocrítica que nunca había visto en su rostro, siempre tan controlado. Pero algo en la manera en que Fabio describió la tranquilidad, la cercanía con la naturaleza, la vida descomplicada, me hizo recordar la granja donde crecí, la simplicidad que tenía su propia riqueza. Nunca en 7 años de convivencia distante imaginé que tendría una conversación como esa con Jurema, que vería capas tan complejas en una mujer que siempre me pareció bidimensional, como un personaje de telenovela. Ustedes son bienvenidos en Ubatuba, respondí aún procesando todo lo que estaba sucediendo. Es un lugar simple, sin lujos, pero tiene su propia magia. Como tú, mamá, dijo Fabio con una ternura que no había mostrado desde la infancia, sin ostentación, sin artificialidad, pero con una belleza y una fuerza propias. Esas palabras me emocionaron más de lo que quería admitir. Durante años me había sentido invisible para mi hijo mayor, útil cuando era necesario, olvidada cuando era inconveniente, y ahora me miraba con nuevos ojos, como si realmente me viera por primera vez. ¿Hay algo que le gustaría decirnos, doña Marta?, preguntó Christiane, notando mi emoción contenida. Creo que hemos hablado mucho y escuchado poco estos días. Miré a los 3, pensando cuidadosamente en cómo expresar lo que sentía. No quería ser demasiado dura, pero tampoco podía dejar pasar la oportunidad de establecer límites claros. Estoy feliz con las reflexiones que han hecho. Comencé eligiendo las palabras con cuidado y creo en la sinceridad de lo que dijeron hoy, pero necesito que entiendan algo fundamental. El respeto no es algo que se gana en un momento de crisis y luego se mantiene por inercia. Es una práctica diaria construida con pequeños gestos, con atención constante. Ellos lo sintieron, sus rostros serios y atentos. Estaré aquí para ustedes, para mi nieto o nieta que está en camino. Seré parte activa de esta familia, como me pidieron, pero no más como sirvienta, como figura decorativa, como abuela de vacaciones. Quiero ser vista y respetada como la persona completa que soy, con mis propias necesidades, intereses y límites. Hice una pausa tomando un último sorbo de vino.
Y esto vale para todos nosotros. Jurema, tu historia me tocó profundamente. Espero que podamos construir una relación basada en la autenticidad, no en las apariencias. Cristiane, felicidades por el embarazo. Estoy genuinamente feliz por ti y ansiosa por conocer a ese niño. Y Fabio, miré a mi hijo sintiendo un amor renovado por él. Estoy orgullosa de ver al hombre en el que te estás convirtiendo. No por el éxito material, sino por el valor de reconocer errores y trabajar para corregirlos. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros. No era el silencio tenso de antes, cargado de resentimientos no expresados, sino algo más ligero, como una pausa para respirar después de una larga carrera. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Cristiane. Finalmente. Sonreí, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Ahora seguimos viviendo, aprendiendo, creciendo juntos, un día a la vez. Esa noche, después de que ellos salieron a la casa de un amigo donde estaban hospedados temporalmente, me quedé sola en mi apartamento, absorbiendo todo lo que había sucedido, las revelaciones, las disculpas, las promesas de cambio. Me senté en el balcón, observando las luces de campiñas, sintiendo la brisa nocturna en mi rostro. A mis 66 años, había provocado una pequeña revolución familiar, no con gritos o acusaciones, sino con silencio y ausencia estratégica. Había mostrado mi valor no a través de palabras, sino de acciones o de la falta de ellas. Y algo me decía que a partir de esa noche nada sería como antes, que mi hijo, mi nuera y hasta la orgullosa Jurema habían realmente aprendido algo valioso sobre respeto, sobre trabajo, sobre familia, que la lección que enseñé a los 66 años sería una de las más importantes de mi vida. Una sonrisa de satisfacción cruzó mi rostro mientras me preparaba para dormir. Mañana sería un nuevo día, el primero de una nueva fase en nuestras vidas. Y estaba lista para vivirlo plenamente con la dignidad y el respeto que siempre merecí. 3 meses han pasado desde aquella noche de revelaciones y promesas. El otoño llegó a Campiñas, transformando los árboles del residencial jardín de acacias en una paleta de rojos y dorados. Las mañanas se volvieron más frescas, perfectas para mis caminatas diarias en la Plaza de los Cerezos. Un hábito que mantuve religiosamente por años, pero que ahora compartía con una compañía inesperada. Jurema, nuestra primera caminata juntas fue un accidente. La encontré por casualidad en la plaza 2 semanas después de nuestra conversación, sentada sola en un banco observando a los niños jugar. Dudé por un momento, incierta si debía acercarme o seguir mi camino, pero algo en la forma en que estaba sentada, ligeramente encorvada, sin la postura impecable de siempre, llamó mi atención. «Buenos días, Jurema», dije deteniéndome al lado del banco. Ella levantó la vista, sorprendida. «Marta, no sabía que frecuentabas este lugar». «Vengo todas las mañanas cuando el tiempo lo permite», respondí. 2 vueltas completas alrededor de la plaza, luego un café con aroma a sierra. Ella sonrió levemente. «Parece una gran rutina». Hice un gesto hacia el espacio vacío a su lado. ¿Puedo sentarme? Esa simple pregunta, si podía sentarme a su lado, parecía cargada de significados. No se trataba solo de un lugar en el banco, sino de un lugar en su vida, en la familia que estábamos tratando de reconstruir. «Claro», respondió ella, acomodándose para darme más espacio. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, observando el movimiento de la plaza. Madres con carritos de bebé, ancianos jugando ajedrez en las mesas permanentes, niños corriendo y gritando, ajenos a los dramas de los adultos. «Estoy tratando de ser más presente», dijo Jurema, finalmente rompiendo el silencio. «Menos preocupada por las apariencias, más atenta a lo que realmente importa». La miré con interés genuino. Usaba ropa más simple de lo habitual, jeans, una blusa de algodón y zapatillas cómodas. Su cabello, normalmente impecablemente recogido en un elegante moño, estaba atado en una coleta relajada. Parecía más joven, menos rígida. «¿Cómo está siendo esta experiencia?», le pregunté. Se encogió de hombros, un gesto casual que nunca asociaría con la formal Jurema. «Extraña, liberadora, aterradora». Hizo una pausa. «Estoy redescubriendo partes de mí que pensé que habían muerto hace décadas». En ese momento algo se formó entre nosotras. No exactamente una amistad, aún era temprano para eso, pero una especie de comprensión mutua.
Dos mujeres maduras, cada una con su historia de vida, sus cicatrices, sus arrepentimientos, encontrando un terreno común. ¿Quieres caminar conmigo?, le invité, levantándome del banco. Ella dudó un momento, luego asintió. ¿Por qué no? Esa primera caminata fue un poco torpe, con largos periodos de silencio intercalados por comentarios superficiales sobre el clima, la plaza, las flores, pero se convirtió en un hábito. 3 veces a la semana nos encontrábamos a las 7:30 en el mismo banco. Dábamos 2 vueltas completas a la plaza, luego tomábamos café con el aroma de la sierra. Poco a poco nuestras conversaciones se profundizaron. Jurema me contó más sobre su infancia en la granja en Minas, sobre cómo conoció al marido rico que la transformó, sobre los años de terapia que necesitó para superar la vergüenza de sus orígenes humildes. Compartí historias de mi propia vida, los desafíos de construir una carrera como contadora en una época en que las mujeres no eran bienvenidas en el mundo financiero, los sacrificios que hice por mis hijos, los sueños que postergué y los que aún esperaba realizar. En una de esas mañanas, mientras tomábamos café, Jurema me hizo una pregunta sorprendente. ¿Crees que realmente van a cambiar, Marta? ¿Fabio y Cristiane? La pregunta quedó flotando entre nosotras, cargada de ansiedad materna. Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que la transformación real lleva tiempo, Jurema. No sucede de la noche a la mañana, ni siquiera después de una experiencia intensa como la que provocamos. Tomé un sorbo de mi café antes de continuar, pero veo señales positivas, pequeños cambios, nuevas actitudes. Ella asintió lentamente. También lo he notado. Fabio me llama casi todos los días ahora solo para saber cómo estoy. Cristiane me pidió que le enseñara recetas de mi infancia, platos simples que aprendí de mi madre y que nunca pensé que fueran lo suficientemente sofisticados para compartir. Una sonrisa genuina iluminó su rostro, suavizando las líneas de expresión, revelando la belleza natural que el maquillaje perfecto a menudo ocultaba. Ayer me envió una foto de su primer intento de hacer pan casero. Fue un desastre, plano y quemado por abajo. Pero estaba tan orgullosa. Reímos juntas, una risa ligera y cómplice. Comenzaba a gustarme esta nueva Jurema, imperfecta, vulnerable, auténtica. Nuestras caminatas se convirtieron en un ritual importante para ambas, un espacio neutro donde podíamos ser solo dos mujeres, sin las etiquetas de suegra y madre, que tantas veces crean tensiones en las familias. Y a través de esta relación inesperada, otras transformaciones fueron sucediendo. Fabio y Cristiane compraron una casa nueva, no una mansión ostentosa, sino una propiedad encantadora en un barrio arbolado de campiñas, con un gran jardín y suficiente espacio para una familia en crecimiento. Me invitaron a ayudar con la decoración, realmente interesados en mi opinión, no solo por cortesía. Elegimos juntos los colores de las paredes, los muebles, las cortinas. En una de esas visitas a la casa nueva, mientras discutíamos la disposición de los muebles en la sala de estar, Fabio me sorprendió con una propuesta. Mamá, he estado pensando, tenemos un cuarto de huéspedes amplio, con baño privado y un pequeño balcón. Nos gustaría que lo consideraras tu espacio personal en nuestra casa. Lo miré confundida. ¿Mi espacio? Sí. Intervino Cristiane, que ahora estaba embarazada de 6 meses, su barriga redonda modificando su andar siempre tan elegante. No estamos sugiriendo que te mudes permanentemente. Sabemos cuánto valoras tu independencia, pero queremos que tengas un lugar solo tuyo aquí para cuando quieras pasar algunos días o solo algunas horas. Fabio continuó. Podrías decorarlo como prefieras, dejar ropa, libros, lo que quieras, un espacio que sea realmente tuyo, no solo un cuarto de huéspedes genérico. Ese gesto me conmovió profundamente. No era solo sobre un cuarto, era sobre pertenencia, sobre ser considerada parte integral de la familia, no una visita ocasional. Podemos pintarlo del color que elijas, añadió Cristiane entusiasmada. Y pensé que tal vez podríamos poner un pequeño escritorio cerca de la ventana para cuando quieras escribir o hacer tus anotaciones contables. Ella había notado mi hábito de registrar gastos e ingresos en mi cuaderno negro. Un pequeño detalle, pero significativo. Me di cuenta de que realmente estaba prestando atención, observando quién era yo, lo que me daba placer. Eso sería maravilloso. Respondí emocionada. Gracias. Otra señal de cambio llegó cuando Fabio me invitó a conocer su empresa.
Peixoto Solutions ocupaba 2 pisos de un edificio comercial moderno en el centro empresarial de Campiñas. Fui recibida con respeto por todos los empleados. Claramente mi hijo había hablado de mí con orgullo, no como mi madre anciana, sino como Marta Peixoto, contadora experimentada. Fabio me presentó cada departamento, explicó el funcionamiento de la empresa, pidió mi opinión sobre algunos procesos financieros. Al final del día, mientras tomábamos café en la sala de reuniones con vista a la ciudad, me hizo una pregunta inesperada. Mamá, ¿considerarías dar algunas horas de consultoría a nuestro equipo de contabilidad? Tu experiencia sería invaluable. Parpadeé sorprendida. Consultoría, Fabio. Estoy jubilada desde hace años. Las prácticas contables han cambiado mucho desde entonces. Sonrió, pero los principios fundamentales no, y además, siempre te has mantenido actualizada. Vi los libros y revistas especializadas que suscribes, los webinars que ves en tu tablet. Era verdad. Incluso jubilada, nunca dejé de interesarme por la profesión que ejercí durante décadas. Era una forma de mantener la mente activa, de seguir siendo parte de un mundo que me dio tanto. Serían solo algunas horas a la semana, continuó él, en el horario que fuera mejor para ti y sería remunerado adecuadamente. Claro, esa propuesta representaba más que un trabajo a tiempo parcial. Era un reconocimiento de mi valor profesional, de mi competencia, de mi contribución potencial. Era mi hijo viéndome no solo como su madre, sino como una profesional respetable, cuyo conocimiento podría beneficiar a su empresa. Lo pensaré, respondí conmovida por la invitación. Y pensé durante semanas, consideré los pros y los contras, hablé con antiguas colegas que aún trabajaban en el área, reflexioné sobre lo que significaría regresar parcialmente al mundo corporativo a los 66 años. Finalmente acepté. 2 tardes a la semana iba a Peixoto Solutions como consultora senior del departamento financiero. No se trataba solo del dinero extra, que sin duda era bienvenido, sino de un propósito, de sentirme útil de una manera que valoraba mi experiencia y sabiduría. El invierno llegó a Campiñas, trayendo mañanas frías y noches que pedían un buen libro y una taza de té. En un sábado particularmente frío, recibí una llamada de Guilherme, mi hijo menor de Brasilia. Mamá, venimos a Campiñas la próxima semana, anunció él, su voz transmitiendo emoción incluso a través de la línea telefónica. Paula está en el 8º mes ahora, pero el médico autorizó el viaje. Queremos que nuestros hijos nazcan conociendo a toda la familia. Mi corazón se llenó de alegría. La perspectiva de tener a mis 2 hijos, sus esposas y pronto a 2 nietos reunidos en Campiñas era más de lo que podría haber esperado hace unos meses. Nos quedaremos en un hotel cerca de tu casa, continuó Guilherme. De ninguna manera, respondí de inmediato. Ustedes se quedarán aquí conmigo. La habitación de huéspedes está lista y tengo un sofá-cama en la sala de estudios que es bastante cómodo. Hubo un momento de vacilación al otro lado de la línea. ¿Estás segura, mamá? Paula está al final del embarazo. Puede ser un trabajo para ti, Guilherme. Interrumpí con voz firme. Soy perfectamente capaz de recibirlos y además, no estaré sola en los preparativos. ¿Cómo así? Ya verás. Respondí con una sonrisa que él no podía ver, pero que sin duda podía escuchar en mi voz. Al día siguiente invité a Fabio, Cristiane y Jurema a un café por la tarde en mi apartamento. Cuando conté sobre la inminente visita de Guilherme y Paula, las reacciones fueron inmediatas y entusiastas. «¿Puedo preparar la habitación de huéspedes para ellos?», ofreció Cristiane. «Cambiar las sábanas, limpiar, poner flores frescas. Haré una cena de bienvenida», añadió Jurema. «¿Esa galinada que te gustó, Marta? Receta de mi madre». Fabio parecía el más nervioso de los 3. «Ha pasado tanto tiempo desde que vi a Guilherme. ¿Me recibirá bien después de años de distancia?». Toqué el brazo de mi hijo mayor. «Tu hermano tiene un gran corazón, Fabio. Siempre lo ha tenido. Está ansioso por reconectar, para que sus hijos crezcan conociendo al tío y a la tía». En los días previos a la llegada de Guilherme y Paula, mi apartamento se transformó en un centro de actividades. Cristiane venía todas las mañanas ayudando a limpiar y organizar, trayendo pequeños toques decorativos, un jarrón de flores aquí, un cojín nuevo allí. Jurema aparecía por la tarde cocinando platos que serían congelados para la semana de la visita,
enseñándome recetas que aprendí a apreciar. Fabio se encargó de los aspectos prácticos, arregló el grifo del baño de huéspedes que goteaba, instaló barras de apoyo en la ducha. Se preocupó por la seguridad de Paula, tan embarazada, y verificó que el aire acondicionado funcionara adecuadamente. Ninguno de ellos actuó como si estuviera haciendo un favor o cumpliendo una obligación. Había un placer genuino en ayudar, en ser parte de los preparativos, en construir juntos un ambiente acogedor para la familia que se estaba expandiendo y reconectando. La víspera de la llegada de Guilherme y Paula, mientras Cristiane y yo organizábamos el último cajón de la cómoda en la habitación de huéspedes, ella hizo una pausa apoyando la mano en su barriga de 6 meses. Doña Marta comenzó usando aún el tratamiento formal que mantuvo, a pesar de nuestra creciente cercanía. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Claro. Respondí, doblando cuidadosamente la última toalla. ¿Usted sabía ese día el efecto que su acción tendría en todos nosotros? Cuando decidió desaparecer, bloquear las tarjetas, dejar la casa desordenada. ¿Era parte de un plan o fue una reacción impulsiva? Esa pregunta me hizo parar y reflexionar. En los meses que pasaron desde el incidente nunca había analizado realmente mis motivaciones de ese día. Un poco de las dos cosas, creo. Respondí honestamente. Hubo un momento de impulso, de indignación, cuando escuché sus risitas por teléfono, pero la ejecución, el bloqueo de las tarjetas, esparcir la ropa por la sala, ir a Ubatuba, fue calculada. Hice una pausa, organizando mis pensamientos. No creo que previera todas las consecuencias. No imaginé que Jurema revelaría su pasado o que tú y Fabio harían un autoanálisis tan profundo. Solo sabía que no podía seguir aceptando esa situación, que necesitaba establecer un límite claro. Cristiane la sintió pensativa. Fue lo mejor que pudo haber hecho por nosotros. Ella tocó mi brazo levemente. Gracias por no haber explotado de ira o cortado relaciones o seguir aceptando en silencio. Usted encontró una manera de enseñarnos una lección sin destruir los lazos familiares. Sus palabras me tocaron profundamente. En toda mi vida siempre intenté ser la pacificadora, la que cede, la que comprende. Esa fue una de las pocas veces en que tomé una actitud asertiva, poniendo mis necesidades por delante del confort de los demás. Y irónicamente terminó fortaleciendo a nuestra familia en lugar de debilitarla. El gran día llegó. Fui al aeropuerto con Fabio a buscar a Guilherme y Paula. Mientras Cristiane y Jurema finalizaban los preparativos en el apartamento, el reencuentro de los hermanos fue emocionante. Abrazos apretados, lágrimas apenas contenidas, promesas de no dejar pasar tanto tiempo sin verse. Paula, enorme con sus 8 meses de embarazo, me abrazó con cariño. Finalmente voy a conocer la famosa casa de campiñas, donde creció mi marido, dijo ella sonriendo. Él habla tanto de este lugar, de los recuerdos de su infancia. En el camino al apartamento los hermanos conversaron ininterrumpidamente en el asiento trasero del coche, poniéndose al día, compartiendo historias, reconectándose. Observé por el retrovisor, mi corazón desbordando de alegría. Habría tiempo para conversaciones más serias, para pedir disculpas, para sanar viejas heridas. Pero en ese momento eran solo 2 hermanos felices de estar juntos nuevamente. Cuando llegamos al residencial Jardín de las Acacias, una sorpresa esperaba en la entrada de mi apartamento. Una cinta discreta pero elegante decía, «Bienvenidos, Guilherme y Paula». Dentro Cristiane y Jurema habían preparado una mesa de café de la tarde, digna de una revista de decoración. Pastel casero, frutas frescas, panes variados, jugos naturales. Los ojos de Guilherme se abrieron al ver a Jurema. Nunca se habían encontrado en persona, pero para mi sorpresa, ella se acercó con sencillez, sin la postura rígida de antes, y lo abrazó calurosamente. Tu hermano me habló mucho de ti, dijo ella con una sinceridad que habría sido impensable meses antes. Estoy tan feliz de que estén aquí. Esa tarde se transformó en noche y la noche avanzó mientras conversábamos, reíamos, compartíamos historias. Paula y Cristiane, ambas embarazadas, compartieron experiencias y ansiedades sobre la maternidad que se acercaba. Fabio y Guilherme recordaron travesuras de la infancia, ahora con la perspectiva de adultos a punto de convertirse en padres. En un momento me alejé un poco sentándome en la terraza para observar la escena. Mi familia ampliada, reconectada, transformada. No era perfecta. Aún había heridas por sanar,
hábitos por cambiar, relaciones por profundizar, pero había una autenticidad, una genuina voluntad de construir algo mejor. Jurema vino a unirse a mí en la terraza, trayendo 2 tazas de té. Se sentó a mi lado en silencio, contemplando la misma escena que yo. ¿Quién lo diría, Marta?, dijo finalmente. Su voz suave en la fresca noche de Campiñas. ¿Qué? ¿Que una mujer de 66 años podría provocar una revolución así, solo negándose a ser invisible? Sonreí, aceptando la taza que me ofrecía. Nunca es tarde para enseñar o aprender una lección valiosa. Estuvimos allí lado a lado, 2 mujeres maduras observando la familia que ayudamos a crear, a destruir y a reconstruir. Y supe con una tranquila certeza, que mi pequeña rebelión había valido cada segundo, que a los 66 años finalmente había encontrado mi voz, mi lugar, mi valor, y que esta sería tal vez la lección más importante que dejaría a mis hijos y nietos. Que el respeto no es negociable. No importa la edad, el género o la posición social, que a veces es necesario incomodar para transformar y que nunca, jamás es tarde para comenzar de nuevo. Y así, mis queridos, transformé una ofensa en una oportunidad para enseñar una de las lecciones más importantes de mi vida. Cuando mi hijo me pidió que limpiara y lavara la ropa mientras él se divertía con su esposa y su suegra, algo dentro de mí despertó. Una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. A los 66 años, decidí que era hora de mostrar mi valor. No con palabras irritadas o discusiones acaloradas, sino con actitudes que hablarían más alto que cualquier sermón. El bloqueo de sus tarjetas, la ropa esparcida por la sala, los platos sucios sobre la mesa y mi ausencia repentina fueron solo el comienzo de una transformación que nadie esperaba. Mi refugio en Ubatuba no era solo una fuga, sino un momento necesario para que todos reflexionaran sobre cómo me trataban, sobre los roles que me imponían, sobre el desprecio que había estado aceptando silenciosamente durante años. Cuando volví a casa y encontré todo limpio, cuando vi en los ojos de mi hijo el reconocimiento de su error, cuando escuché de su boca palabras sinceras de arrepentimiento, supe que mi pequeña rebelión había valido la pena. No se trataba de venganza o castigo, se trataba de dignidad, de establecer límites claros, de hacerme respetar. La conversación con Cristiane y Jurema reveló capas que nunca imaginé que existieran. Ver a la orgullosa Jurema confesar sus humildes orígenes, admitir que sentía envidia de mi autenticidad, darme cuenta de que detrás de esa fachada elegante había una mujer con sus propias inseguridades y luchas. Eso cambió completamente la dinámica entre nosotras. De rivales silenciosas nos convertimos en aliadas, amigas incluso, unidas por el deseo común de construir una familia basada en valores reales, no en apariencias. Nuestras caminatas matutinas en la Plaza de los Cerezos, nuestras charlas con el aroma de la sierra, la manera en que comenzó a verme, no como la madre del yerno, sino como Marta, una mujer con su propia historia, logros, sabiduría. Todo esto nació de ese momento de crisis que provoqué. A veces, es necesario sacudir estructuras para reconstruirlas sobre bases más sólidas. Ver a Fabio reconocer su error, asumir su arrogancia, entender el privilegio que nunca cuestionó fue una de las mayores alegrías de mi vida. No porque quisiera verlo humillado, sino porque finalmente pude ver en él al hombre que siempre supe que podía ser, compasivo, consciente, capaz de crecer a través de sus propios errores. La invitación para dar consultoría en su empresa no era solo un trabajo, sino un reconocimiento de mi valor profesional, de mi competencia, de mi contribución potencial. El embarazo de Cristiane trajo una nueva dimensión a nuestra relación. Ver cómo buscó mi orientación, cómo empezó a verme como una aliada, no como una suegra incómoda, cómo deseó que participara activamente en la vida del nieto o nieta que vendría, me mostró que las relaciones familiares pueden ser reconstruidas, incluso después de años de distanciamiento y malentendidos. Y tener a Guilherme y Paula de vuelta en Campiñas, ver a los hermanos reconectados, sentir el apartamento lleno nuevamente de risas, conversaciones, vida. Eso fue la culminación de mi pequeña revolución. No solo recuperé mi lugar en la vida de mi hijo mayor, sino que ayudé a reconstruir puentes entre él y su hermano, creando un ambiente donde mis futuros nietos crecerían, conociendo a toda la familia, no solo fragmentos de ella. Sabes, cuando llegué a los 66 años, pensé que la vida sería un suave descenso hasta el final, que mi papel sería cada vez más periférico, menos relevante, que debía aceptar con resignación ser puesta en segundo plano, ser útil solo cuando fuera conveniente, ser invisible cuando fuera incómoda, que mi historia ya estaba escrita, que no había más capítulos importantes por delante. Cuán equivocada estaba.
Esa llamada telefónica, esa petición absurda, esas risitas de fondo fueron el detonante para uno de los periodos más transformadores de mi vida. Demostré a mi familia y a mí misma que la edad no disminuye el valor, que la experiencia no es un peso, es un tesoro, que el respeto no se implora, se conquista, que nunca es tarde para cambiar dinámicas tóxicas, para establecer límites, para exigir ser tratada con la dignidad que merecemos. Si estás viéndome ahora y te identificas con esta historia, si alguna vez te has sentido invisible, irrespetada, subestimada por tu edad, tu género, tu posición en la familia, quiero que sepas, no estás sola. Y más importante, tienes el poder de cambiar esta situación, no necesariamente desapareciendo por 3 días o bloqueando tarjetas de crédito. Cada situación pide un enfoque diferente, pero estableciendo límites claros, negándote a aceptar el irrespeto como normal, mostrando tu valor a través de acciones, no solo de palabras. Esta historia que compartí hoy en el canal no es solo sobre una madre enseñando una lección a su hijo arrogante. Es sobre autoestima, dignidad, respeto mutuo. Es sobre nunca ser demasiado tarde para comenzar de nuevo, para reinventarse, para exigir ser vista y valorada por lo que realmente eres. Ha sido un viaje increíble poder compartir estas historias con ustedes. Cada vídeo que produzco para el canal es un pedazo de mi alma, de mis experiencias, de las lecciones que he aprendido a lo largo de más de 6 décadas de vida. No es fácil abrir el corazón así, exponer vulnerabilidades, admitir errores, compartir triunfos. Pero cuando recibo sus comentarios, cuando leo sus propias historias, cuando siento que de alguna manera toqué su vida, todo vale la pena. Por eso les pido que si aún no están suscritos al canal, lo hagan ahora. Es muy simple, solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción justo debajo del vídeo. Esto me ayuda a seguir trayendo estas historias para ustedes, a alcanzar a más personas que puedan beneficiarse de estas experiencias, a crear una comunidad donde podamos compartir sabiduría, apoyo y comprensión. Y más que suscribirte, comenta. Cuéntame algo similar, cómo lidiaste con la situación, qué lecciones sacaste de la experiencia. Dime de dónde eres, cuál es tu historia. Cada comentario me ayuda a conocer mejor a quienes están al otro lado de la pantalla, a crear contenidos que realmente resuenen con sus experiencias, a sentir que no estoy hablando sola en este espacio virtual. No olvides también dejar tu like en el vídeo. Puede parecer un gesto pequeño, pero hace toda la diferencia para que el algoritmo de la plataforma recomiende nuestro contenido a más personas. Y créeme, hay mucha gente por ahí que necesita escuchar estas historias, que necesita saber que no está sola en sus luchas, que puede encontrar fuerza e inspiración en las experiencias de otros. Necesito contarles algo importante. Mantener este canal, producir estos vídeos tiene un costo. Equipos, edición, tiempo, todo esto requiere recursos. Si mis historias han tocado tu corazón, si han traído algún valor a tu vida, considera ayudarnos a través de Valeu Demais, nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando y traer más vídeos diariamente. Cualquier contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia para que nuestro trabajo continúe. Sabes, cuando empecé este canal, no imaginé el alcance que tendría. No pensé que mis historias, mis experiencias, mis reflexiones sobre la vida después de los 60 años tocarían a tantas personas. Cada mensaje que recibo, cada comentario cariñoso, cada relato de cómo algo que compartí ayudó a alguien a enfrentar una situación difícil, me llena de gratitud y propósito. En el próximo vídeo traeré otra historia impactante de mi vida, otra lección que aprendí, otro momento de transformación, otra oportunidad de reflexionar juntos sobre lo que realmente importa en esta jornada que llamamos vida. Hasta entonces recuerden, el respeto no tiene edad, la dignidad no se negocia y nunca, jamás es tarde para enseñar o aprender las lecciones más importantes de la vida. Aquí está Marta Peixoto del canal, agradeciendo su compañía en esta historia y esperando verlos en el próximo vídeo. Suscríbete, comenta, comparte y si puedes, contribuye con nuestro Valeu Demais. Cada gesto tuyo hace la diferencia para que podamos continuar. Un gran abrazo y hasta la próxima. M.